para subirles después el video y empecemos. Lo que vamos a ver hoy día es una pincelada, algo muy por encimita de lo que es construcción en tierra. ¿Ok? Entonces, es algo en lo que yo he trabajado un poco y me gustaría que algo conocieran, porque dentro de todo igual hay harta construcción en tierra en el mundo. El control es el viernes a las 3:30, por si acaso. Entonces, los objetivos de esta clase van a ser mostrar algunas las diferentes técnicas y tecnologías que existen en la construcción en tierra, informar también de algunas de las nuevas tecnologías y de los estudios que se están realizando para entender la construcción en tierra, y vamos a ver algunos ensayos que se hacen actualmente cuando se está tratando de construir en tierra. Entonces, un poquito de contexto respecto a la construcción en tierra. Cuando se empezaron a hacer las primeras civilizaciones humanas, la construcción de esas civilizaciones en el Medio Oriente, donde está Mesopotamia, Babilonia, Egipto, la mayor cantidad de casas eran de construcciones en tierra. Y hasta el día de hoy, muchas de esas construcciones aún se mantienen en pie, lo que nos dice que la construcción en tierra es viable en el tiempo. Ahora, ¿por qué creen que en esa zona existe construcción en tierra y en otras zonas no existe construcción en tierra? Se nos va a alargar la clase ya que nadie responde. Por la lluvia puede ser una razón. ¿Qué otra razón puede haber para que exista construcción en tierra, en particular en Mesopotamia y no en otros lugares del mundo? Que hay mucha, o sea, llueve poco, lo que más hay tierra es tierra. Pero tierra hay en todo el mundo, Pero excepto por en el ejemplo, si océano. quiero hacer cemento, tengo poca agua, saldría que un costo gigantesco, ¿no? Pero me refiero a que, por ejemplo, en el año 3000 a.C., no existía el cemento, o en realidad sí existía, pero no lo sabíamos ocupar, porque en esa zona existían casas de construcción en tierra y en otras no. La tierra es más suave y más moldeable. Ya, por la humedad, dice Mariela. ¿Se les ocurre alguna otra razón? Es simplemente porque ahí fue donde se crió la cuna del ser humano. O sea, ahí empezaron las grandes civilizaciones. Pero luego, después de que el ser humano se empezó a mudar a distintas partes del mundo, siguió construyendo con tierra. Es decir, en México podemos encontrar construcción en tierra, en Australia podemos encontrar construcción en tierra, en todo el mundo podemos encontrar construcción en tierra. ¿Pero por qué ahí? Bueno, fue porque ahí partieron las primeras civilizaciones humanas, las primeras grandes civilizaciones, y no asentamientos temporales. Entonces, esa es una de las razones. ¿Y por qué partieron construyendo con tierra? Por las razones que ustedes mencionaron. Es fácil, tiene mucho acceso, y además que eh, ahí llovía poco, entonces duraban bastante las construcciones. ¿Qué más puede destruir una construcción en tierra aparte de la lluvia? ¿Cuál sería otro problema que puede tener la construcción en tierra? La vegetación, ya. El Sismos. viento. El viento también, justamente. El viento causa erosión, al igual que la lluvia, solamente que más lento. Y los sismos también desarman nuestras estructuras. Así que, en realidad, las construcciones en tierra son bastante delicadas. En este mapa hay lo que está en naranjo es lugares donde existe construcción en tierra, y los puntitos blancos son lugares patrimoniales de construcción en tierra. Como les decía, pueden encontrar construcción en tierra a lo largo de todo el mundo. En las zonas donde es más difícil encontrar es en las zonas muy extremas. Ahora también, por ejemplo, vemos que en Rusia prácticamente no hay construcción en tierra, porque gran parte de la zona de Asia de Rusia no tiene población. O sea, ahí no vive nadie.
pero en Europa hay construcción en tierra, en África hay construcción en tierra, en América y en Norteamérica también. Entonces, incluso en Australia tenemos construcción en tierra. Así que, para que se hagan una idea de que la construcción en tierra no es algo tan poco probable de encontrar. Incluso Japón tiene mucha construcción en tierra. Eh, Muchas veces obviamos que este material exista y en realidad que como si no fuera útil, y en realidad gran parte de la población actual incluso vive en casas de construcción en tierra. Si no me equivoco, es como el 30% de la población de los países en vías de desarrollo vive en casas de tierra. Entonces, no es menor el impacto de mejorar o de entender y estudiar este material. En particular en Chile, tenemos aproximadamente, si mira los rectángulos amarillos, este de aquí y este de acá, tenemos aproximadamente un 60% de la construcción total es de tierra, para que se hagan una idea. Entonces, sobre todo en la zona central, la región, ¿cuánto se llama esto? La cuarta, quinta, sexta y séptima región tienen harta construcción en tierra, y también la región metropolitana. Pareciera que no. ¿Por qué? Porque existen distintas técnicas que se esconden un poco esta construcción en tierra. Pero todo el casco histórico de Santiago, por ejemplo, la zona más antigua donde está Estación Central, Santiago Centro, las casas que son estas típicas casas de fachada continua, la mayoría son de adobe o de adobillo. Entonces, si bien es cierto, no se ve, hay mucha casa de construcción en tierra en esta zona. ¿Ustedes sabían que había tanta construcción en tierra en Santiago, por ejemplo? No, yo por lo menos no. De hecho, hay bastantes iglesias que son de construcción en tierra. Y bueno, en Valparaíso hay muchísima construcción en tierra, igual que en Viña del Mar, independiente de que es un lugar bastante húmedo. O sea, en Viña y en Valparaíso llueve bastante. ¿Alguna duda respecto a esto? No, profe. Justamente, Daniel. Gracias, Catalina. Gran parte de la construcción en tierra se cae. ¿Y por qué se cae? Porque en Chile hay sismos. Y en particular la construcción en tierra es bastante débil a los sismos porque es muy frágil. En general, la construcción en tierra se basa en muros de albañilería, que son los bloques de adobe, y un marco, un diafragma que va en la parte superior de la construcción. Entonces ese diafragma es el que soporta las cargas horizontales. Pero el problema está en que muchas veces ese diafragma ya es muy antiguo o no alcanza a soportar las cargas. De hecho, para el terremoto del 2010, el periodo del terremoto fue muy bajo y eso afecta a las construcciones de baja altura. Entonces, muchas casas se cayeron gracias al terremoto porque el terremoto eh, afectó mucho a las casas de baja altura. Por eso fue que el adobe, el barro y la quincha también se vio absolutamente afectado. ¿Dónde apreté? Ahí. Ahora sí. Entonces, veamos ahora en detalle qué es la Tierra, porque nosotros habíamos visto hace poco em, que eran los áridos, pero la Tierra es más que solo los áridos. La Tierra, bueno, va a ser el material constituido de partículas sólidas de diferentes tamaños. O sea, adentro de la Tierra vamos a tener grava, gravilla, arena y también vamos a tener limos y arcilla. Los limos y arcillas son aquellas partículas que están debajo del tamiz 200. ¿Se acuerdan? Teníamos desde el tamiz más grande hasta el número 4, que era 4,75 milímetros. Eso era grava y gravilla. Desde el 4,75 hasta el número 200, que era 0,075 milímetros, arena. Y de ahí para abajo tenemos limos y después las partículas más pequeñas se conocen como arcilla. ¿Y cómo vamos a clasificarla? Bueno, como les dije recién, según el tamaño y además según su reactividad con el agua. Esa clasificación de la reactividad con el agua entra exclusivamente para las partículas pequeñas, para los limos y las arcillas. Y la que normalmente ocupamos, y también se ocupa en geotecnia, para los que estén dando ese curso, es la clasificación según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos.
¿Habían escuchado de esa clasificación? ¿O Sí, no? profe. ¿Sí? Excelente. Entonces con el profesor Moffat seguramente vieron algo similar. Entonces, si es que ya lo habían escuchado o visto, esta es la tabla de clasificación de suelos. Y esta tabla se va a clasificar en 4 grupos, pero primero la vamos a clasificar en 2 grandes grupos. Este grupo de aquí, miremos la tabla desde esa línea segmentada hacia la izquierda. Tenemos el primer grupo ahí arriba, que serían los gruesos. Son todos los suelos que están por sobre el tamiz 200. Es decir, el 50% de sus partículas queda arriba del tamiz 200. Y debajo de eso tenemos los suelos finos, que van a ser todos aquellos que más del 50% de sus partículas pasan el tamiz 200. Dentro de los gruesos finos vamos a tener además 2 clasificaciones, las gravas y las arenas. Y las vamos a repartir en gravas y arenas en base a el 50% por sobre el tamiz número 4 o el 50% por bajo el tamiz número 4. O sea, si yo tengo un suelo que pasa más del 50% el tamiz número 4, pero no pasa más del 50% el tamiz 200, sería una clasificación de arena. ¿Se entendió eso? ¿O hay alguna duda? ¿No? Está clarísimo. Excelente. Además de eso, después vamos a tener más clasificaciones que son las clasificaciones de grupo. Y esas clasificaciones de grupo en los áridos gruesos va a estar determinado por qué tan gradado es, si tiene una mezcla heterogénea o tiene una mezcla homogénea. Es decir, por ejemplo, el GW quiere decir G de grava, W de well, es de bien gradada en inglés, y eso quiere decir que tenemos una grava que tiene partículas de distintos tamaños. O sea, tengo un poco de partículas de 37 milímetros, un poco de 19 y así sucesivamente. Cuando tenemos la P, es de pobre, mal gradada. Entonces, estas son gravas que son muy homogéneas. Tienen solamente de un tipo de partícula, de un tamaño. Y después tenemos gravas limpias, o sea, perdón, gravas limosas o gravas arcillosas, que son la mezcla de gravas que tienen un poco de suelo fino, pero no es lo suficiente para afectar al tamaño, o sea, es menos del 50%. Lo mismo ocurre con las arenas. Veamos ahora las clasificaciones finas. En las clasificaciones finas vamos a tener 2 grandes categorías: los limos y arcillas, que son de alta plasticidad, y los limos y arcillas que son de baja plasticidad. Los limos son partículas que están entre la arena y la arcilla. Son entre 0,02 milímetros, 0,002 milímetros y 0,075 milímetros. Las arcillas son todo lo que esté debajo de los 0,002 milímetros. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos los limos y arcillas de baja plasticidad, que serían todos estos, significa que cuando entran en contacto con el agua, no se expanden, no se expanden mucho. Es decir, no sufren deformaciones por entrar en contacto con el agua exageradas. Cuando tenemos una arcilla o un limo de alta plasticidad, es decir, el grupo que está aquí abajo, eso quiere decir que cuando entre en contacto con agua, su volumen va a ser 3 veces más, por ejemplo. De hecho, en las arcillas expansivas son aquellas que se conocen de alta plasticidad. La mollonita, si no me equivoco, es una arcilla expansiva. Y la típica imagen de los lagos secos, por ejemplo, que están como fracturados, tienes un pedazo de arcilla ahí, después, o sea, de suelo ahí, después otro por acá, y hay fisuras entre medio. Eso es porque el suelo es un suelo arcilloso, expansivo. En el momento en el que perdió toda su agua, se contrajo lo suficiente para generar esas fisuras. Ahora, ¿cómo llegamos a estas clasificaciones? Para poder llegar a las arcillas o limos de baja plasticidad,
tenemos que ocupar algo que se conoce como el gráfico de Casagrande o el gráfico de plasticidad. Y para usar el gráfico de Casagrande o de plasticidad tenemos que ocupar un ensayo que se llama el ensayo de Casagrande, de cuchara de Casagrande, donde obtenemos dos valores, el límite líquido y el límite plástico. En esta tabla, o sea, en este gráfico, tenemos en el eje X el límite líquido y en el eje Y el límite, o sea, perdón, el índice de plasticidad. El índice de plasticidad, IP, va a ser igual al límite líquido menos el límite plástico. ¿Y qué es el límite líquido y el límite plástico? ¿Alguien sabe? ¿A qué corresponde el límite líquido y el límite plástico? Yo no, por lo menos, profe. ¿No? ¿Y en geotecnia no lo habían escuchado tampoco? Yo no tengo geotecnia, yo tengo este ramo como minor. Ah, ya, excelente. Entonces, nadie se acuerda de geotecnia y los otros son de industrial, así que no lo tienen. Bueno, el límite líquido es muy intuitivo. Es cuando un suelo pasa desde un estado plástico a un estado líquido. En esa cantidad de humedad, porque los límites son porcentaje de humedad, el suelo pasa desde un estado plástico a un estado líquido. Y el límite plástico es exactamente la misma cantidad de humedad para la cual el suelo pasa desde un estado sólido a un estado plástico, es decir, un estado maleable. Por ejemplo, si yo tengo un suelo con un 30% de humedad y es un suelo que está plástico, es decir, como una plasticina, quiere decir que el límite plástico está cerca del 30%. Si yo después agrego un 40% y mi suelo se convirtió en un líquido, significa que el límite líquido es el 40%. Hay formas, hay técnicas para encontrar estos límites, obviamente no es llegar y echar agua, pero eso es a grandes rasgos. Entonces, en este gráfico lo que yo tengo que hacer es, calculo mi límite líquido, por ejemplo, me dio 60% mi límite líquido. Significa que voy a estar aquí, en esta línea. Y mi índice de plasticidad me dio 40%. Estoy en esta línea de acá. Quiere decir que mi arcilla, o mi suelo en realidad, va a caer en la categoría de arcilla de alta plasticidad, porque estoy muy cerca de esa letra. Si, por ejemplo, mi suelo tenía un 15% de índice de plasticidad, significa que voy a caer en esta clasificación, que sería un limo de alta plasticidad o un material orgánico, un suelo orgánico de alta plasticidad. Recuerden que los suelos orgánicos es lo que no queremos ocupar. ¿Se entendió cómo ocupar el gráfico? Sí, profe. Bueno, entonces sigamos. Una forma rápida, y en realidad más que rápida, de terreno, de hacer estos ensayos. ¿Qué significa la recta que está en el equilibrio? Ah, no está en el equilibrio, es la línea de plasticidad o la línea A. Esta va a separar los limos de las arcillas. Si yo estoy por sobre esa línea, significa que estoy en una arcilla. Y si estoy bajo esa línea, significa que estoy en un limo, en general. Ahora, ¿ahí sí? Excelente. Entonces, como les decía, hay una prueba de terreno que se conoce como el test de Carazas y nos sirve para encontrar dos cosas. La primera es la cantidad de agua que vamos a ocupar para obtener un suelo trabajable, plástico, y la segunda es la cantidad de compactación que le vamos a aplicar a ese suelo. Hay un test, hay una prueba que se ocupa en suelos, sobre todo en carreteras, que se conoce como el ensayo de Proctor o Proctor modificado. Y ese nos entrega la información, esta misma información, a cuánta humedad encuentro la densidad óptima de un suelo. En este caso lo estamos haciendo en terreno y vamos a observar qué es lo que ocurre con distintas cantidades de agua
por ejemplo, aquí vamos a tener distintas cantidades de agua, 0% de agua, 10% de agua, 20% y etcétera, la cantidad de aguas que ustedes prefieran. Y en el otro eje, o en la otra parte, en la otra columna de la matriz, vamos a colocar cierta cantidad de compactación. Por ejemplo, sin compactación, 20 golpes de compactación, 40 golpes de compactación. Y lo que vamos a observar es cómo se va a comportar nuestro suelo a la hora de aplicarle más o menos agua y aplicarle más o menos compactación. Como pueden observar, en la primera parte tenemos suelos absolutamente secos. Y el problema de un suelo seco es que se desarma. ¿Por qué? Porque no tiene esa cohesión que hace que mantenga su forma. Entonces, esta zona de acá, a menos que fuera pero aún así ese último pedacito se está desarmando un poco, no nos sirve para fabricar bloques. ¿Por qué? Porque se van a desarmar a medida que los vamos armando. Y luego si miramos todos estos de acá, vemos que tampoco nos van a servir porque son demasiado líquidos. Por mucha compactación que yo le aplique, no voy a poder compactar agua, ¿cierto? Y ocurre algo similar en estos dos casos de aquí, en los que, si bien es cierto, mantiene su forma, igual pierde bastante de la forma porque tiene demasiado contenido de agua. Entonces, normalmente nosotros buscamos trabajar con mezclas que estén en este rango. Como pueden ver, el material es trabajable, es decir, puede tener una forma distinta a la original del suelo, pero mantiene su forma. Eso es el test de Carazas. Y se pueden aplicar todas las variables que ustedes quieran. Por ejemplo, en esta imagen que está acá, la primera parte es suelo fino solo con agua. Después tenemos suelo fino con grava. Ahí se ven las partículas de grava. Y después se aplica lo mismo con algún tipo de fibra vegetal. Entonces, es interesante esta prueba porque nos permite rápidamente encontrar cuáles son las dosis óptimas de material para trabajar el adobe, por ejemplo. ¿Alguna duda con respecto al test de Carazas? ¿No? Seguimos entonces. Ahora, ¿por qué construir en tierra? ¿Por qué valdrá la pena construir en tierra? A mí se me ocurrieron estas tres razones. La primera, porque siempre existe una gran disponibilidad de las materias primas. Es decir, tierra hay prácticamente en todos lados en el mundo. Entonces, cuando queramos construir con tierra, no va a ser tan complejo encontrar las materias primas. Cemento no existe en todo el mundo, madera tampoco existe en todo el mundo, y acero menos. El acero requiere procesos industriales, por lo tanto, es difícil de conseguir. Lo segundo es porque genera baja cantidad de residuos. Como estamos ocupando tierra con agua y algún tipo de fibra vegetal, una vez que nuestra construcción deje de tener vida, o sea, deje de funcionar o nosotros ya cumplió con su vida útil y la querramos demoler, lo único que tenemos que hacer es dejar nuestros bloques de tierra en el suelo y eso se va a degradar y se va a convertir en suelo, por lo tanto no va a generar un impacto. No ocurre lo mismo cuando construimos con hormigón. Ya conversamos un poco respecto a los áridos reciclados y qué era lo que se generaba cuando se demolía una construcción de hormigón armado, y el hormigón pasa a ser un pasivo ambiental importante. Ahí quedan los escombros de hormigón en un botadero. Y tercero, dado que normalmente cuando se construye con tierra, se hacen los bloques de adobe en terreno, es decir, en el lugar donde se está construyendo la casa o el edificio o lo que sea, la energía que está embebida en el material es muy baja, porque no tengo que gastar energía en transporte y no tengo procesos industriales para construir el adobe. Es decir, es poco lo que yo tengo que invertir en energía para fabricar bloques de adobe o construir casas de tierra. ¿Se les ocurre a ustedes alguna otra razón para construir en tierra? Sí, disponibilidad fue lo primero que dije, pero otra.
Y el costo también. El costo, justamente, es muy económico dado que no hay que hacer ningún proceso industrial. Muy económico en el sentido de las materias primas, porque desde el punto de vista de la mano de obra es más caro. Veamos ahora los tipos de construcciones en tierra, o más bien dicho, los tipos de tierra, los tipos de construcción tradicional, porque hay nuevas técnicas que no las vamos a ver ahora. Em, Como les dije, existen distintos tipos de metodologías para construir en tierra. Dentro de ellas está el adobe, pero hay otras, y cada una de ellas va a tener ciertas ventajas y desventajas asociadas. ¿Ustedes sabían que se puede construir en altura con tierra? ¿O pensaban que solamente se podía construir una vivienda de un piso o de dos pisos a lo máximo? ¿No habían visto nunca una casa de más de un piso construida en tierra? Yo no, profe. Excelente. Ahí justamente las iglesias. Las iglesias, muchas de las iglesias están construidas en tierra y tienen varios pisos de altura. Segundo, existen todavía ay, no me acuerdo qué país, pero también hay en Medio Oriente, un edificio de 15 pisos, si no me equivoco, de construcción en tierra. Claramente pueden construir tan alto porque no hay terremotos. Si hubiera terremotos allá, no podrían llegar tan alto. Pero la opción está. Ay, disculpen. Entonces, veamos la primera metodología. La primera metodología se llama tierra pisonada y va a consistir en hacer moldajes parecidos a los moldajes de el hormigón armado, a los que se van a ir rellenando con tierra y luego con algún compactador mecánico se va a compactar ese muro. Una de las ventajas de la construcción en tierra pisonada es que es muy rápido. ¿Por qué? Porque yo no tengo que colocar un molde y dejar que se seque al sol. Yo voy armando el muro, voy armando los moldajes, voy rellenando y después saco el moldaje y se va secando una vez que ya está armado. Em, Además que desde el punto de vista arquitectónico podemos construir muros bastante atractivos y que sean el punto focal de una vivienda, por ejemplo. Esta técnica está bastante de moda ahora porque muchas casas deciden construir muros que no son estructurales, eso sí, solamente son parte de la decoración em, de tierra pisonada, porque podemos lograr cosas como esta. Una de las desventajas, eso sí, de esta construcción es, ¿qué se les ocurre que puede ser una desventaja? Iba a decirlo yo, pero mejor les pregunto a ustedes. ¿No se les ocurre una desventaja? El peso va a ser similar al peso de las otras construcciones de adobe, o sea, de tierra, porque efectivamente las construcciones de tierra son bastante pesadas. ¿Alguna otra razón que se les ocurra? ¿No? Ya. Cuando se construyen los muros de tierra pisonada, normalmente, voy a dibujar una vista en planta, cuando llegamos a una esquina, se hace el moldaje de los dos muros. Esta unión es muy mala. ¿Por qué? Porque simplemente es tierra pisonada en esa dirección y en la otra. No hay algún tipo de trabazón mecánica. De hecho, cuando ustedes ven muros de hormigón armado, normalmente la enfierradura, déjenme buscar la goma por aquí, la enfierradura hace este trabajo.
entra en el muro, en los dos muros. ¿Para qué? Para agarrar un muro con el otro. En cambio, en la tierra pisonada no ocurre ese efecto. Entonces, todas las uniones de muros son débiles. Y eso es un problemazo cuando estamos trabajando con tierra, cuando estamos trabajando en construcciones que van a estar sometidas a sismo. ¿Por qué? Porque el sismo normalmente actúa en esa dirección, pero también actúa en esta dirección. Entonces va a generar una fisura en toda la diagonal. Así que por eso la tierra pisonada es complicada en ese sentido. En Chile, o por lo menos aquí en la zona central, en la región de Valparaíso, en la región de Valparaíso, la región, ¿cuánto se llama? La región de O'Higgins, se suele utilizar esta técnica para construir muros, muros medianeros, es decir, el muro que separa un terreno con el otro. Y típicamente se hacen en bloques de aproximadamente unos 2 metros y medio de largo, 2.5, 1 metro de ancho y 1 metro de alto. Así más o menos se van armando. ¿Alguna duda con respecto a la tierra pisonada o todo claro? Se entiende bien. Excelente. Veamos ahora otra técnica que se conoce como la quincha. La quincha va a ser muy distinta a la tierra pisonada en el sentido de que la rigidez estructural o la estructura se va a soportar por un armazón de madera, perdón. Es decir, se va a hacer una especie de tabiquería de madera. ¿Hay alguna altura máxima con respecto a la tierra? Sí y no. No te puedo decir que se puede construir hasta 5 metros, por ejemplo, pero efectivamente va a llegar un punto en el que se te puede caer el muro. Y ahí es donde tú tienes que empezar a trabajar, por ejemplo, esto. Empiezas a colocar un muro que sobrepase un poco en una dirección para poder soportar el pandeo, que no se vaya a dar vuelta. Entonces, volviendo a la quincha, vamos a generar una estructura de tabiquería de madera, por ejemplo la podemos ver acá, en la cual en el interior de la tabiquería vamos a colocar listones de madera, típicamente en Chile son coligües, y entre los listones vamos a rellenar con estuco de tierra. Y ese estuco de tierra va a tener tierra, agua y fibra, como se puede ver en esta imagen. Una de las ventajas respecto, por ejemplo, o sea, no respecto a la tierra pisonada, sino que una de las ventajas de esta técnica es que es muy rápida de construir, porque se hace la tabiquería de madera, que eso es bastante rápido, y luego simplemente se rellena con adobe o con mezcla de mortero de adobe. Otra de las ventajas es que al ser tabiquería de madera, la estructura es flexible. Entonces, cuando venga un sismo, la estructura no debiese colapsar. Pero una de las desventajas, pensándolo desde el punto de vista de los sismos, es que como la estructura de madera es flexible, va a permitir el movimiento. Es decir, esto se va a mover hacia ambos lados. Pero todo el mortero que está aquí adentro no es flexible, es rígido o es frágil. Por lo tanto, en el momento en que la madera se empieza a mover, esto se va a fisurar y se va a desprender. Entonces, típicamente estas construcciones requieren un mantenimiento más o menos periódico. ¿Se les ocurre alguna otra desventaja de esta técnica? Pues a mí no me parece muy estable que digamos.
Se ve como mala estructura para sismos y cosas así, creo yo. Bueno, piensa que este es solamente uno de los muros, hacia esta dirección también va otro. Entonces, esos muros se van a amarrar unos con otros con clavos o tornillos o pernos entre ellos. Ya. Pero volvamos a la clase de madera. ¿Cuál era uno de los problemas que teníamos de trabajar con madera? Que era algo que afectaba harto a la madera. La La humedad. humedad. La humedad, ¿cierto? ¿Y qué estoy haciendo yo al colocar el barro en el interior del muro? Metiéndole agua a la madera. Metiéndole agua a la madera. Entonces, voy a generar dos problemas en la madera. Primero, voy a cambiar su volumen. ¿Por qué? Porque le estoy colocando humedad. Y segundo, voy a generar un espacio donde se pueda, ¿cómo se llama esto? Podrir la madera. ¿Por qué? Porque estoy dejándolo con humedad. Esto se va a demorar por lo menos unos 20 días en secarse. Entonces, en ese periodo va a quedar agua dentro de la madera. Y eso tampoco es bueno. Y por último, además de eso, en la tabiquería de madera va a estar soportada por clavos. Normalmente está soportada por clavos, a menos que vayamos a construcciones en general japonesas o de Asia, en las que no utilizan clavos y usan medios mecánicos para atrapar la madera, pero aquí en Sudamérica normalmente se hace con clavos. Entonces estoy sometiendo al clavo nuevamente humedad, lo que lo va a oxidar y va a perder resistencia. Entonces, uno de los grandes problemas de esta técnica es justamente eso, la humedad que yo le estoy entregando a la madera, lo que la va a debilitar y puede generar que falle en el futuro. Veamos ahora una técnica que se conoce como el adobillo. El adobillo va a ser como una especie de mezcla entre la quincha y el adobe. El adobe lo vamos a ver al final, porque después vamos a detallar bien el adobe. Y consiste en tabiquería de madera, pero tabiquería de madera ya más gruesa, es decir, estos son columnas de 3x3 o de 2x2 de madera, estas de aquí, en la cual entre medio se van a ir colocando bloques de adobe pequeños. Normalmente un bloque de adobe es de, déjenme cómo me va con el dibujo aquí, creo que no tan mal, ahí sí, de aproximadamente 47 centímetros, 47 por 17 por 10, más o menos, para que se hagan una idea. Entonces, estos van a ser aproximadamente de la mitad de ancho. Eso sería un adobillo. Entonces, lo que hacemos es ir, armamos nuestra estructura de madera y luego vamos colocando estos ladrillos entre medio. Una de las ventajas también de esta por sobre la técnica de la quincha, por ejemplo, es que ya no vamos a humedecer tanto la madera, porque lo único que va a estar fresco al colocar los bloques de adobillo es el mortero que une esos bloques. Pero yo ya no voy a estar sometiendo la madera a colocarle barro directamente. Va a ser solamente esa unión. Y esto va a tener las mismas propiedades que la quincha. Es decir, es una estructura flexible, pero el bloque de adobillo que está interior no cumple una función estructural y por lo tanto no se va a desprender tan fácilmente. ¿Se les ocurre alguna desventaja de esta técnica? ¿Qué puede ser algo malo de esta técnica? Ya, exactamente. Por ejemplo, el fuego puede afectarlo directamente a la madera. Ok. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna plaga?
Como por termita, ejemplo, algo así. que afecta a la madera, ¿te refieres? Sí, Ya, eso lo vamos a tener en general en cualquier estructura que hagamos de madera, pero sí, efectivamente, esta también la va a afectar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo miro esta imagen de frente? Voy a ver algo así, ¿cierto? Donde voy a tener el pilar y aquí detrás van a ir los bloques de madera. Normalmente los sismos, dije, actúan en el sentido horizontal, pero también van a actuar en este sentido, es decir, en el otro plano. El problema de cuando actúan en el otro plano es que toda esta estructura que está aquí, el interior del tabique, se va a desprender, porque no hay nada que soporte, evite que esto se caiga. Es solamente su propio peso. Entonces es fácil que ocurra desprendimiento de los adobes en este sentido. O bueno, en el otro sentido también. Eso sería una desventaja. Y lo otro es para los que alguna vez hayan visto alguna construcción en madera, típicamente se hacen marcos de esta forma, que luego se le colocan unas cosas que se conocen como canes entre medio. Pero siempre en las esquinas o en el final del muro se coloca algo que se conoce como diagonal. Y la diagonal, el propósito que tiene es justamente soportar los esfuerzos horizontales. Es decir, la fuerza horizontal va a venir por ahí y va a entrar a nuestro tabique por la diagonal y va a llegar a la fundación. Así funciona aproximadamente una tabiquería de madera. El problema de lo que estamos construyendo aquí es que estamos rellenando toda esta sección con tierra. Entonces toda esa sección va a descansar en esta diagonal. Y el problema está en que esa diagonal, o la estructura de madera en general, está hecha para trabajar a esfuerzo axial, es decir, cargas que pasan por la mitad del elemento estructural. Entonces ya no se va a comportar como un elemento axial, sino que como un elemento viga. Y esto se va a deformar de esa forma. La respuesta de este elemento por la carga que tiene gravitatoria, que sería la carga de los adobes o de los adobillos, va a ser distinta ahora. ¿Por qué? Porque va a estar cargada. Así que ya no va a resistir lo mismo a cargas horizontales. Eso es otra de las desventajas. Hacemos ahora a una técnica que es casi lo mismo que el adobillo, pero que se conoce como pandereta. Y la gracia es que hacemos exactamente lo mismo, hacemos una estructura de tabiquería de madera, pero en vez de rellenar con adobes que son partidos a la mitad, se colocan de canto, es decir, parados. En vez de colocarse así horizontales, se colocan así en vertical. Y una vez que se colocan, se utiliza alambre, y con el alambre se va haciendo esta especie de zigzag que soporta ese esfuerzo en el otro plano. Es decir, ahora a los adobes les va a ser más difícil salirse del plano. Es como para evitar el problema que teníamos antes. De las ventajas es, primero, esa ventaja. Segundo, es más rápido porque tengo bloques más grandes. Gasto menos tiempo en rellenar estos muros. Pero una de las desventajas es que tenemos esa misma carga en la diagonal. O sea, cuando colocamos la diagonal, tenemos un problema. Y lo otro es que, a diferencia de la técnica anterior, voy colocando bloques completos. Pero el problema es que ya no estoy colocando bloques intermedios. Cuando yo genero esta situación, la trabazón mecánica que hay entre bloques es mayor. Porque está este efecto de que se van agarrando como si fueran bloques de Lego. Entonces, esas serían ventajas y desventajas de la pandereta. Veamos ahora los bloques de adobe. Los bloques de adobe van a ser construidos a partir de una tierra arcillosa, se van a mezclar con agua y con algún tipo de fibra vegetal. Esa es la técnica antigua de construir con adobe, fibra vegetal. La fibra vegetal típicamente era pasto o la caña que sobra del trigo. Cuando se sega el trigo, lo que sobra, lo que está debajo de la caña del trigo, eso se ocupaba para hacer bloques de adobe. Para hacerlo,
antes de colocarlo en el moldaje, es decir, yo hago una piscina llena de tierra o sea, de barro con fibra, y eso se deja reposar, fermentar por varios días. Y luego se rellenan los moldes y se dejan secar al sol como están en la imagen. Algunas de las ventajas del adobe, vamos a verlas ahora por parte, como por segmento, serían las ventajas medioambientales. En general el adobe tiene hasta un 82% menos de energía embebida versus la albañilería confinada. La albañilería confinada es la construcción con ladrillos, ya sea fiscales o princesas, que tiene cadenas en la parte superior. Las cadenas son vigas de hormigón armado que llegan a una columna de hormigón armado y luego llegan a una columna final en la esquina de hormigón armado. Y aquí entre medio van los ladrillos. Claramente no van de arriba para abajo, sino que van de abajo para arriba, pero así se va construyendo. Entonces, hasta un 82% menos de energía. Es muchísimo. Entonces, desde ese punto de vista, es muy viable medioambientalmente. Segundo, dado que normalmente se construyen o fabrican en terreno, no gasto o no genero emisiones por concepto de transporte. ¿Ok? No tengo que transportar prácticamente nada desde el terreno a la construcción. Y tercero, ya lo habíamos dicho, es un material degradable. Esas serían algunas de las ventajas medioambientales del adobe. ¿Se les ocurre alguna otra ventaja medioambiental? ¿No? ¿No se les ocurre nada? Sigamos entonces, porque a mí tampoco se me ocurren, si no lo hubiera puesto ahí. Veamos ahora ventajas económicas del adobe. Primero que nada, va a tener un muy bajo costo de fabricación. ¿Por qué? Porque no tengo que invertir en una fábrica. Simplemente se hace en terreno, se hace un hoyo en la tierra y luego se mezcla esa misma tierra con el agua y la paja. Segundo, va a tener un muy bajo costo en maquinaria. Solamente vamos a ocupar herramientas manuales, palas, picotas, ese tipo de herramientas. No vamos a poder ocupar trompos, por ejemplo, los trompos son las betoneras, porque no se va a mezclar bien. Esas máquinas están diseñadas para mezclar otro tipo de material. Y una tercera ventaja económica es el incremento de las materias primas. Es decir, tenemos un desecho que sería el pasto. ¿Por qué? Porque es lo que sobró del trigo. Entonces vamos a ocupar eso. Tenemos tierra que no tiene ningún valor a priori, es decir, el suelo que está ahí no tiene valor en sí, sino que tiene valor por el hecho de que está en algún lugar en particular, pero no tiene valor por ser suelo. Y el agua técnicamente sí tiene valor, pero no la vamos a considerar. Entonces estamos partiendo de cosas que no tienen valor a una construcción. Entonces le estamos aumentando muchísimo el valor a los materiales iniciales. Ahora, si bien es cierto, tiene un bajo costo de fabricación y bajo costo en maquinaria, tiene un alto costo en recursos humanos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando construimos en tierra necesitamos mucha mano de obra y mano de obra calificada. No todo el mundo sabe construir con adobe ni fabricar adobe. No es lo mismo construir con adobes que construir con ladrillo. Por eso se necesita harta mano de obra. Y por último, ventajas asociadas a lo social. Primero que nada, las casas de adobe permiten una construcción de buen tamaño mediante un bajo presupuesto. ¿Por qué? Porque como les dije, es muy barato construir con adobe.
Entonces pudiesen ser una respuesta o una solución a viviendas de bajo presupuesto, pero que permitan un buen tamaño. Segundo, ofrecen buen confort térmico. Es decir, cuando uno está dentro de una casa de adobe no va a pasar ni frío ni calor en general, porque la inercia térmica de los bloques de adobe es muy alta. Cuando hace mucho calor afuera, el adobe absorbe ese calor y lo mantiene, no lo deja pasar al otro lado del muro durante el día, y después durante la noche, que hace frío, se libera ese calor que está adentro del bloque de adobe y mantiene la casa a una temperatura ambiente agradable. Lo mismo ocurre en el invierno. Hace mucho frío en el día, el frío no entra dentro de la casa y después en la noche sí se libera un poco más. Eso es una de las ventajas. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes habían visto esto alguna vez? ¿Ese tipo de casas? ¿Las conocen? No, eso yo no lo había visto. ¿No lo habían visto? ¿Alguien? ¿Nadie? Esas casas son un proyecto de un arquitecto chileno que se ganó el premio, no me acuerdo qué año, pero el Premio Internacional de Arquitectura por diseñar esta metodología de construcción, en la cual tienes una estructura rígida con forma de panal de abeja, que es solidaria con las estructuras que son hacia los lados, y en el interior se genera una vivienda. La gracia de esta vivienda es que tiene dos etapas. Primero, la etapa 1, que sería la primera parte de la casa, donde está todo lo básico, digamos, está la cocina, el baño, un dormitorio, esas cosas. Y después viene una segunda etapa donde se construye una vivienda similar, pero que es en base a lo que el dueño desee. Puede ser construir un comedor más grande o construir solamente un segundo piso aquí con dormitorios, etcétera. Y se ganó el premio, ¿por qué? Porque estas son viviendas que son muy baratas, son muy rápidas de construir y además son escalables en el tiempo, como les decía, se puede construir después más grande. La idea de mostrarles esto es que se pudiese hacer alguna especie de técnica híbrida entre lo que diseñó este caballero y la construcción con tierra. ¿Por qué? Porque podríamos diseñar un marco rígido o un marco flexible que soporte las cargas de sismo y en el interior construir con tierra para poder generar viviendas económicas. Eso podría ser una razón. Ya, hagamos una pausa, porque después tengo las desventajas ahora del Adobe y de ahí unas propiedades del Adobe y estaríamos casi terminando. Tengo las 9:30, volvamos un cuarto para las 10 y terminamos con la clase. ¿Les parece? Bacán. Ya, chicos, reanudar grabación. Se está grabando, ¿cierto? Sí, profe. Excelente. Ya, pues, entonces quedamos en las desventajas del Adobe. La primera desventaja es que tiene una muy baja resistencia a la erosión. Es decir, cuando está sometido a lluvia, por ejemplo, puede durar hasta 61 minutos su estructura. Luego de eso se transforma en agua y sucede una situación como la que vemos ahí, que es que nos queda el hoyo donde estaba el ladrillo. Una de las segundas desventajas, y esto es algo que normalmente no se menciona, es que está sujeta a la disponibilidad de un suelo arcilloso. No cualquier tipo de suelo nos sirve para hacer adobe. O sea, si nosotros queremos hacer adobe, no podemos ir a la playa y buscar arena, simplemente. Parece que alguien habló por el chat, pero no lo puedo ver porque me lo tapa la pantalla. Me había ido. Ya, no voy a decir lo que es esa sigla mejor. Lo voy a evitar. Tercero, como les mencionaba anteriormente, se requiere un tipo de mano de obra que es calificada. Es decir, necesitamos gente que es especialista en manufactura de adobe porque el trabajo con adobe es muy particular, como con cualquier material. Cuando ustedes están en obra, normalmente tienen las cuadrillas que son los concreteros, otra cuadrilla de enfierradores, cuadrillas de pintores, porque los distintos materiales requieren distinta especialización. Entonces, si bien es cierto, la metodología de construcción es similar a la construcción en ladrillos,
por el tipo de material que es. Como el ladrillo es un material que no se desarma, no se quiebra tan fácilmente como un bloque de adobe, fabricarlo también no se hace en terreno, el ladrillo se compra en una ferretería. Es muy distinta la gente que trabaja el adobe que la que trabaja la albañilería. Y finalmente, como les mencionaba al principio, dado que no se fabrica en una fábrica, sino que se fabrica en terreno, requiere una alta cantidad de recursos humanos. Entonces, esas podrían ser 4 desventajas del adobe. ¿Se les ocurre alguna otra posible desventaja del adobe? Les pido que si alguien manda un mensaje por el chat, por favor me lo digan porque se me tapa con la presentación el chat, no lo puedo ver. ¿Alguna idea de alguna desventaja del adobe? Aparte de las que están ahí. ¿No? ¿El adobe es más resistente a la compresión o menos resistente que el hormigón? ¿Qué creen ustedes? Nadie opina nada. Bueno, para que se hagan una idea, la resistencia a la compresión del adobe es un 1% en general de la resistencia a la compresión del hormigón, entre un 1 y un 10%. Así que es muchísimo menor y por eso esa puede ser otra desventaja. Tenemos que buscar metodologías para hacer estructuras resistentes con un material que no resiste tanto. Veamos ahora algunos conceptos y definiciones de los materiales, de estos tipos de materiales, y la primera es la definición de los materiales frágiles y cuasi frágiles. Los materiales frágiles o cuasi frágiles son aquellos que tienen un punto máximo de resistencia para luego ser seguidos de una baja de resistencia abrupta. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra carga, o sea, nuestra curva tensión-deformación, y el acero era de esta forma. Eso sería un material dúctil. ¿Por qué? Porque tiene un alto punto de resistencia, luego sigue resistiendo, llega a su punto máximo, se sigue deformando y luego falla. En cambio, el adobe, si logro colocar aquí otro color, va a tener una figura más o menos así, en la que vamos a llegar a un punto máximo y se va a romper inmediatamente. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? Porque no tenemos espacio, una zona en la que nos permita tener daño. Hay una propiedad que se conoce como la tenacidad, o también la conocen como ductilidad, dependiendo del área, y se refleja según el área que está debajo de la curva tensión-deformación, esa área que está ahí. En general podemos entender la tenacidad o la ductilidad como la capacidad de soportar daño o de disipar energía de un material. Cuando un material es poco tenaz, es decir, es frágil, no tiene capacidad de soportar daño. Se deforma, se quiebra y ahí deja de resistir carga. Y algunos de esos materiales son el hormigón, el mortero y los ladrillos. El hormigón es un material frágil o cuasi frágil. Falla muy cercano al punto máximo de carga. Entonces, por eso cuando trabajamos con hormigón, colocamos acero, porque el acero aporta esa ductilidad, permite que el material se desplace, se dañe y sigue soportando carga. Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar siempre es esa capacidad de soportar daño. ¿Por qué? Porque a la hora de una carga horizontal, como un sismo, sabemos que va a ocurrir daño, pero lo que nosotros necesitamos lograr es que no ocurra colapso. Recuerden que si ocurre colapso, la gente se muere y ahí estamos mal.
Si no hay colapso, la gente sobrevive, puede escapar del edificio y no importa las pérdidas económicas, lo importante no es que no haya pérdidas de vidas humanas. En relación a lo mismo, existe un ensayo o una característica que se conoce como la resistencia al impacto. Y la resistencia al impacto es simplemente la capacidad que tiene un material de recibir impactos de proyectiles, como la imagen que vemos aquí a la derecha. Se coloca un proyectil a cierta altura y se mide la cantidad de veces que se necesitan para fisurar o colapsar este espécimen que está abajo. ¿Y cuál es la gracia de esta propiedad? Es que existe una relación, no es lineal, pero existe una relación entre la resistencia al impacto y la tenacidad del material. Entonces podemos entender esta relación en base a este ensayo y a otra batería de ensayos. En este gráfico que está aquí a mano izquierda, el de acá, observamos distintas líneas. Veamos solamente lo que está a la derecha de este gráfico. La línea roja representa un material de adobe sin fibra, y las líneas azules van teniendo distinto largo de fibra para un porcentaje de 2%. Como pueden ver, el que es de 2% con 30 milímetros de largo, que sería una harta cantidad de fibra y un largo bastante más largo, tiene un comportamiento muy distinto al que es sin fibra. Esto es resistencia a la flexión. A medida que yo voy cargando el sin fibra, llego a un punto y se quiebra y dejo de resistir. En cambio, en el caso del que tiene mucha fibra, voy cargando, llego a un punto máximo, dejo de cargar, este punto máximo es menor al punto máximo del sin fibra, pero puedo seguir soportando daño, es decir, sigue rompiéndose, pero no colapsa. Entonces, el área que está debajo de esa curva es muchísimo menor que el área de la otra curva, para que se den una idea de cuánto puede aportar colocar la fibra en la tenacidad, que es un símil a lo que hacemos con el hormigón. En el hormigón colocamos acero, que sería eso, una especie de fibra. Otro de los conceptos que tenemos en el adobe, y es algo similar a lo que vimos en madera, es el concepto de la inestabilidad volumétrica. ¿Y por qué lo vuelvo a colocar aquí en el adobe? Si ya lo habíamos conversado bastante en madera, es para que se den una idea de cuánto es la variabilidad del adobe en edades tempranas. Cuando nosotros estamos fabricando el adobe, aproximadamente a los 14 días podemos perder un 33% de masa. Eso es muchísimo. Para que hagan un reflejo con el hormigón pierde a la misma época, a la misma edad, un 6,7% aproximadamente. Entonces es casi 4 veces más, si es que no, es más de 4 veces la cantidad de masa que pierde el hormigón, o sea, el adobe versus el hormigón. Y obviamente está relacionado la pérdida de masa con el cambio de volumen. Entonces es súper relevante esa pérdida de masa a la hora de diseñar. Veamos ahora el tema de la dosis de materiales. Habíamos visto dosis de materiales de hormigón, veámoslo ahora un poco con el adobe. Típicamente la dosis de agua-tierra, muy similar a agua-cemento, que era lo que veíamos con hormigón, es entre un 0,25 y un 0,4%. O sea, un 0,25, un 0,4 o un 25 y un 40%. ¿Por qué se usan estos rangos? Porque típicamente el límite líquido varía entre el 30 y el 50% para suelos que son de baja reactividad, de baja plasticidad. Entonces, cuando son de baja plasticidad, si nuestro límite líquido está cercano al 30%, es igual al 30%, no podemos pasar por sobre ese 30% porque ocurre algo como esto, y ese material no nos sirve. Tiene que estar siempre un poco por bajo ese límite líquido. Y normalmente ocupamos un alto volumen de fibra. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos la fibra en esta piscina y empezamos a mezclarlo. Y al mezclar esa fibra, la fibra se va moliendo y se va haciendo muy pequeña, entonces necesitamos que igual queden fibras de mayor tamaño. Lo que se hace típicamente es que se hace esta misma piscina en el suelo, y luego se va rellenando con tierra, agua y fibra, se mezcla, se deja reposar, luego se vuelve a
colocar agua y se vuelve a dejar reposar, y así aproximadamente por 30 días. Una vez que se termina ese proceso de mezclado, se pasa a la parte de los moldes, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra de las cosas importantes es que el suelo que utilicemos tiene un bajo contenido de suelo granular. ¿Por qué tiene un bajo contenido de suelo granular? Porque el suelo granular, como ustedes ya saben de geotecnia, o tal vez no sepan, deberían saber, tenemos dos grandes parámetros para medir resistencia. El parámetro C, que es de la cohesión, típicamente presente en suelos finos, y el ángulo de fricción phi, típicamente en suelos granulares. El ángulo de fricción phi nos da normalmente una resistencia al corte muchísimo mayor que el parámetro C. Pero el problema del ángulo phi es que nos entrega aproximadamente el talud de trabajo de nuestro suelo. Entonces, cuando nosotros tenemos un ángulo phi de 75 grados, por decir algo, significa que ese va a ser el máximo talud que nosotros vamos a poder ocupar. Pero cuando queremos construir bloques de adobe, necesitamos un talud de 90 grados. Entonces, eso solamente lo vamos a poder conseguir a través del parámetro de la cohesión. Por eso utilizamos suelos con bajo contenido de suelo granular. Pero eso no quiere decir que no le coloquemos suelo granular, porque el suelo granular, como les dije recién, típicamente resiste más que el suelo cohesivo. Entonces, recién les mencionaba, se realiza un mezclado manual en piscinas en el suelo. Aquí podemos observar cómo se hace una piscina, se coloca una malla plástica para evitar esa transmisión de agua entre el suelo y la mezcla, y se va mezclando con palas, con picota, con distintas herramientas manuales, incluso hasta con las manos y los pies, por aproximadamente 30 días. Luego, una vez que ya está lista la mezcla, se pasan a hacer los bloques de adobe en moldes, los que se dejan secar al sol por 30 días aproximadamente, girando cada 7 días el bloque hacia su costado para que se sequen de manera uniforme. Y además que así no pierdan su forma, porque como la mayoría de los materiales, si no me equivoco, todos los materiales, todos son viscosos, entonces todos tienen la capacidad de escurrir. En el adobe es muchísimo más notable y pierde su forma original si es que no lo vamos girando. Veamos ahora algunas técnicas contemporáneas de construcción con tierra y en particular veamos el tema de las fibras. Tradicionalmente el adobe se hace con las fibras que yo les mencioné, fibras vegetales de la agricultura, pero también se puede hacer con fibras animales o fibras industriales. En particular con el profesor Antico hemos revisado qué es lo que ocurre cuando se incorporan fibras animales e industriales al adobe. Y el hecho de agregar estas fibras ha demostrado que aumenta la tenacidad del material, que era esta propiedad que le permitía soportar daño, y además mejora también la inestabilidad volumétrica. Es decir, la pérdida de masa es menor cuando tenemos fibra. El único problema de colocar fibras, pero todavía no está muy claro porque la cantidad de fibra que se coloca tampoco es tanta, es que puede disminuir la resistencia a la compresión. Y eso tiene sentido porque la fibra que se coloca no tiene la capacidad de resistir a la compresión. Digamos que si yo tengo una fibra ahí y empiezo a comprimirla, la fibra simplemente se va a mover o no va a resistir nada. No va a ejercer esfuerzo en la compresión, pero sí a la atracción. Entonces, cuando yo coloco fibra en mi bloque de adobe, lo que estoy haciendo es reemplazar tierra por fibra, porque como vimos en hormigón, cuando estamos calculando la cantidad de arena, el volumen siempre tiene que ser el mismo. No puedo ocupar más volumen del que yo definí en un principio. Tengo 1 metro cúbico y la suma de todos los volúmenes me tiene que dar 1 metro cúbico. Pasa lo mismo con las fibras. Otra técnica que se está utilizando en este momento es el añadir cemento a la mezcla de adobe con agua y paja. ¿Y por qué ocupamos cemento? Bueno, el cemento nos permite mejorar las propiedades mecánicas, la resistencia a la compresión, también nos mejora un poco la resistencia a la flexión,
Pero lo más importante es este segundo punto, y es que disminuye la variabilidad de la resistencia a la compresión. Es decir, antes yo podía tener una desviación estándar de 2 megapascales, digamos que mi resistencia a la compresión va a ser igual a 2,0 megapascales más menos 1 megapascal. Entonces, esta variabilidad es altísima. El 50% de la resistencia es variable. Entonces, con cemento podemos disminuir esa variabilidad, si no me equivoco, hasta un 50%. Así que aporta en ese sentido. Pero uno de los problemas es que aumenta también la energía requerida o la energía embebida del material, porque estoy agregando cemento, que es un producto industrial. Entonces, eso sería uno de los problemas. Y aquí viene una tercera técnica que normalmente no se menciona cuando se está construyendo con Adobe, porque no está pensada en construcciones de edificaciones, sino que está pensada para infraestructura. Y esto es con geotextiles. Tal vez algo también les comentaron en los cursos de geotecnia. Y la gracia de esta técnica es que permite estabilizar suelos para generar taludes o muros de contención de alturas muy superiores a los muros de contención tradicionales de hormigón armado. El típico muro de hormigón armado se conoce como muro cantilever y tiene esta forma, donde el talud nace ahí hacia allá. Ahí está la tierra. Los muros de hormigón armado típicamente alcanzan unos 15, 20 metros de altura, sería como lo máximo. Estos muros no tienen problemas en llegar a los 30, 40 metros de altura y se conocen como muros de tierra estabilizada mecánicamente. Y la gracia es que se utiliza una malla de geotextil, que sería esta malla que va por aquí, que es de algún tipo de plástico resistente a la erosión, y se coloca un material granular de relleno compactado que genera fuerza de roce entre esa malla y el material compactado, y luego se tapa con estos bloques de hormigón. Ahora, es importante decir que esos bloques de hormigón no tienen una función estructural, sino más bien tienen una función de contener simplemente ese poco de material que está ahí. Toda la función estructural, todo el soporte, se lo lleva esta fuerza de roce que se genera entre el geotextil y el suelo granular. Es muy común ver este tipo de muros en las carreteras, en los pasos sobre nivel o en taludes muy altos. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a este tipo de material, o sea, a esta técnica. ¿La conocían? No, dice Matías. Bueno, cuando pasen a Geotecnia 2, la van a conocer, porque parte de cálculo de muros, ¿cuánto se llama esto? Muros de contención, es muros de tierra estabilizada mecánicamente. Entonces, hacemos ahora a unas reflexiones finales, y es lo primero que les quiero mencionar, es que existe hoy en día, en general en el área de la ingeniería estructural, la ingeniería civil estructural, el mito de que estos materiales de tierra, no tienen la capacidad de soportar cargas, es decir, son solamente para construir viviendas informales y no permite un diseño estructural antisísmico. En ese sentido, la idea es quitar ese mito, porque se ha demostrado que estas construcciones efectivamente tienen la capacidad de soportar cargas sísmicas y también de soportar cargas gravitacionales. Pero para ello, lo importante es entregar información real del comportamiento del adobe y no entregar información que sea muy variable, es decir, poder disminuir esa variabilidad para poder consolidar dicha información. Cuando nosotros logramos entregar esa información que no es tan variable, podemos empezar a confiar un poco más en nuestros resultados. Si recuerdan, nosotros teníamos el parámetro T
del hormigón que tenía relación con esa campana de distribución de probabilidad y ese 5% de rechazo. El problema está en que el adobe es muchísimo más plano y tenemos muchísima más variabilidad en esa campana. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos del valor promedio. Y cuando estamos lejos del valor promedio, en realidad no sabemos con qué valor diseñar. Y siempre como ingenieros tenemos que irnos al valor más bajo. ¿Por qué? Porque con eso nos aseguramos de que si el material está funcionando, o sea, es muy bueno, pero nosotros lo castigamos mucho, por lo menos sabemos que no va a fallar. Entonces, una de las tareas pendientes es entregar información real respecto de su comportamiento, tanto mecánico como físico. Otra de las ambiciones es poder generar una banda granulométrica para el adobe, es decir, unos límites tal cual como los de las granulometrías de hormigón, para construir hormigón, en los cuales podamos decir, estos son los límites con los que puedes trabajar tú para fabricar adobe. Si tu adobe tiene demasiado contenido de arena, por ejemplo, no lo puedes ocupar. Si tu suelo tiene muy poco contenido de arcilla, tampoco lo puedes ocupar. Entonces, asegurar que con esas bandas granulométricas se obtenga un adobe que es trabajable y resistente, además que es poco variable, es una de las tareas pendientes de la gente que estudia construcción en tierra. Y una vez que tengamos esa banda, podríamos tratar de generar un estándar o una normativa. Así como está la NSH 170 para el hormigón, podría estar, por ejemplo, la NSH 171 para construcción en adobe. Y finalmente, otro de los puntos que es importante mencionar, que es el trabajo futuro, es el diseño sísmico de estructuras de adobe. Ese estudio que está ahí, en realidad no solamente es un estudio, sino que es una puesta en marcha de un estudio, es de un trabajo ¿cuánto se llama esto? En Perú. En Perú hay muchísima investigación respecto de la construcción en adobe porque también hay mucho patrimonio en la construcción de adobe. Por ello, la Universidad Católica de Perú, si no me equivoco, tiene un programa muy enfocado en la construcción con tierra. Y este fue uno de sus uno de sus proyectos en los que construyeron casas con diseño antisísmico. En Chile, en ese sentido, aún estamos un poco atrás. Actualmente existe este manual que está a la izquierda, que es un manual de la Cámara Chilena de la Construcción. Es un documento técnico en realidad, no tiene ningún tipo de vinculación legal, pero permite hacer reparaciones y mantenciones a viviendas patrimoniales de adobe. Estos son primeros pasos para lograr algún día llegar a una normativa que permita la construcción en adobe. Si bien es cierto, esto no tiene ningún tipo de vinculación legal, como les dije, pero ya nos da una idea y nos permite empezar a trabajar en el diseño de normativa para la construcción en tierra. Eso sería lo que tenía para mostrarles respecto de el adobe. No sé si alguien tiene, no sé si alguien tiene alguna duda, comentario, consulta. ¿Se sigue trabajando con este material? Sí, se sigue trabajando. El problema está en que no es formal. O sea, tú cuando construyes una casa de adobe no puedes ir a la dirección de obras municipales y que te den recepción de obra. ¿Por qué? Porque el adobe no está incorporado a la normativa, la NSH 423, que es la de diseño sísmico. Es uno de los Ya, materiales que no se permite. perfecto. Gracias. De nada. O sea, para ser, ¿cómo se llama esto? Un poco egocéntrico, con mi suegro nosotros construimos una pieza de adobe en una casa hace poco. Así que efectivamente se construye con adobe. ¿Alguna otra duda? Consulta. Aprovechen ahora, la última clase. ¿No?